Porque mucho se habla del amor al arte, pero poco se habla del amor por la ciencia. Hombre, los años en Valverde me prepararon ya. Esto suena un poco loco. ¿Cómo vamos a usar el tabaco para curar el cáncer de pecho? ¿Me quieren dejar aquí en mal lugar? A ver qué dice no se la está grabando, no te preocupes. ¿Y tú de quién eres? El podcast de Elisa González y Jesús Barranco. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Y tú de quién eres? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo por fin, después del pequeño parón que tuvimos que hacer estos últimos meses debido a unos pequeños problemillas de salud. Pero bueno, Jesús, yo creo que por el color de piel de uno y otro se intuye perfectamente quién fue la responsable de ese parón, ¿verdad? No sé de qué me estás hablando, pero teníamos muchas ganas de volver, eso sí. Pero bueno, ya estamos de nuevo al 100% dispuestos de seguir presentándoles y seguir conociendo a personas increíblemente inspiradoras, como el caso de nuestra nueva invitada, una reña ejemplar. Así es, con tan solo 32 años es graduada en biotecnología por la Universidad de Salamanca, máster en bioquímica y biotecnología por la Universidad de Gante en Bélgica y doctora por la Universidad de Viena en Austria, consiguiendo así la máxima titulación universitaria. Afincada actualmente en Bélgica, trabaja como Secure Data Manager en la gestión de datos clínicos. Nuestra invitada centró su doctorado en investigar la producción de anticuerpos en plantas de tabaco para tratar el cáncer de mama, llegando a publicar 3 artículos científicos sobre el tema o papers en revistas especializadas. Así que bueno, yo creo que lo que toca, Laura, ¿y tú de quién eres? Hola, gracias. Menuda presentación. Pues yo de quién soy. Yo soy Laura, la de Raúl y Juani, la nieta de Cheo y Marucci de Merece. Yo creo que eso ya abarca un segmento ahí bastante amplio de la población que podrá identificarme. Ya con eso ya la tenemos ubicada directamente, ¿no? Eso sí, hay que recordar, como siempre, a estas alturas del programa, que llega nuestro momento branding, porque un programa más retornamos, pero lo seguimos haciendo gracias al apoyo de Abragón Infraestructuras, que continúa siendo patrocinador de este programa. Abragón Infraestructuras es una empresa de la Isla del Hierro que desde sus cimientos familiares ha evolucionado para convertirse hoy en día en un referente en Canarias en el ámbito de la obra civil. Abragón Infraestructuras ha ido construyendo una empresa única, manteniendo un enfoque claro: crear un equipo competitivo, formado y especializado, capaz de superar retos y atender las necesidades de cada cliente, ofreciendo soluciones innovadoras con medios materiales modernos. Su enfoque en el bienestar de los trabajadores refleja una gran familia, unida por el respeto, la pasión, la dedicación y el trabajo en equipo. Su compromiso genuino con la comunidad de Reña ha hecho que sea mucho más que una empresa de construcción, gracias al apoyo y respaldo de iniciativas locales, culturales y deportivas, así como emprendimientos sociales y proyectos innovadores. Desde aquí enviamos todo nuestro agradecimiento a Abragón Infraestructuras por su ferviente apoyo al podcast. Y nosotros seguimos con la entrevista. Laura, para empezar, yo creo que es súper importante que nos pongas un poquitito en contexto lo que es tu juventud en el Hierro, porque yo creo que es súper importante remarcar cómo es esa trayectoria que hace que una chica de las puntas acabe teniendo una profesión que hasta hoy muchas personas que nos están escuchando prácticamente yo creo que ni conocían. Pues yo empecé, claro, estudiando aquí en Frontera, en el instituto, después en bachillerato de ciencias en Valverde, y al llegar al final de segundo de bachillerato estaba indecisa por qué estudiar y al final me decidí por esta carrera de biotecnología, que no era muy conocida en el momento, era uno de los nuevos grados que empezaban a sustituir a las licenciaturas de entonces, y pues busqué a ver en qué parte de España estaba disponible y había pocas universidades y acabé eligiendo la Universidad de Salamanca y ese fue el principio. Y ya poco a poco, pues lo que dijeron ustedes, el máster en Bélgica, un doctorado más adelante, pero pues sí, desde las puntas empezó todo. ¿Y cómo biotecnología? ¿Por qué biotecnología? Quiero decir, ¿en qué momento te levantas y dices esta carrera que muchos no sabíamos prácticamente ni que existía? Porque como dices, es un grado que tiene un recorrido todavía temporalmente... Bueno, ya lleva tiempo, pero para muchos sigue siendo una carrera novedosa en gran medida, porque además no está tan extendida. ¿Cómo te dio por ahí o cómo entraste en contacto con la idea o el conocimiento de que existía? Pues a mí me gustaba la rama ya eso de ciencias más hacia biología, pero la mayor parte de mis compañeros de clase estaban en el bachillerato de ciencias para hacer pues lo típico de medicina, enfermería, fisioterapia, carreras más conocidas. Y yo sabía que ese tipo de profesiones no me llamaban, pero no sabía cuál sí podría hacerlo. Entonces fue más bien un proceso de descarte
Y dentro de la carrera de biología había cosas que sí que me gustaban, las más orientadas hacia trabajar en un laboratorio, pero el resto de opciones, más de trabajo de campo, no me gustaba tanto, ni siquiera el estudiarlo. Y escuché hablar de la carrera de biotecnología y dije, yo creo que esto es una buena opción para mí porque contiene pues, las partes que más me gustan de biología y otras partes más novedosas que ni siquiera había escuchado hablar, pues de edición genética, que ahora se oye un poquito más, y de pues, eso, investigación de laboratorio. Y por ahí empecé. ¿Hubo alguna persona en particular o algún evento o algo que te haya inspirado a decantarte por esta rama, a ser científica? No hay ninguna persona en concreto, diría yo. En mi familia no hay nadie dedicado a la investigación, por ejemplo, ni en el Hierro tampoco conocí a nadie. En el instituto tampoco se nos habló mucho de la opción de dedicarse a investigar. Fue más bien por, pues eso, suerte. A mí me gustaba estudiar y tenía esa curiosidad por aprender y no es que yo pensase al entrar en la carrera quiero dedicarme a trabajar en un laboratorio, era simplemente me interesan estas asignaturas, me parece interesante pues lo de diseñar experimentos en sí, pensar, pues si tengo esta idea, ¿qué necesito probar para decir es que sí o es que no? Pero no es que no. Nadie en concreto. Nadie en concreto, no hay ninguna persona que dijese yo, este es mi científico, mi científica referente. ¿Crees que hay suficiente exposición a todo el abanico de posibilidades académicas que hay? Porque estando o no en el Hierro, realmente, tanto en Canarias como en cualquier otro lugar, tú fuiste a la península a estudiar, hay muchísimas opciones diferentes a lo mejor de los caminos más trillados, que son los que conocemos, ¿no? Pero parece que no siempre tenemos la oportunidad de entrar en contacto con todas esas posibilidades, preguntarle a alguien sobre ese tipo de carreras. ¿Tú tuviste la opción o tuviste que investigar por tu cuenta un poco para saber lo que era? A ver, cuando yo estaba en segundo de bachillerato sí que vino gente de la Universidad de La Laguna, lo típico, explicar qué carreras ofrecen ellos, pero claro, esta carrera allí no estaba, entonces esa opción no la tuve. Yo tuve suerte porque yo me apuntaba a todo y yo creo que eso es algo que le recomiendo a todo el mundo, que se apunta a todas las oportunidades que hay en el Hierro, porque parece que no hay nada, pero en la época en que yo estaba en el instituto hubo un programa que se llamaba Becas Europa, era de una universidad privada de Madrid, y ellos sí que tenían esta carrera de biotecnología y fue a partir de ahí que yo conocí esta posibilidad, porque te ofrecían participar en un concurso para viajar por Europa y acabar estudiando en su universidad. Yo participé en el concurso, no llegué a llegar, o sea, no gané ese premio de viajar por Europa, pero en la fase de clasificación es cuando nos explicaron las carreras que ellos tenían. Y ahí es donde escuché yo hablar de biotecnología. Entonces fue un poco por mi cuenta, pero fue algo que nos ofrecieron desde el instituto. ¿Quieres participar? Ya luego yo una vez dentro, pues pedí más información sobre esta carrera, aunque no en esta universidad en concreto. Añadiendo cuestiones sobre tu educación y los primeros años aquí en la isla, en este ámbito académico, una cuestión que nos llamó la atención bastante fue el tema de los idiomas, porque al parecer te abrió alguna puerta el tiempo dedicado a los idiomas en el Hierro. Sí, la verdad es que yo cuando estaba aquí en el instituto empecé a ir a la escuela de idiomas en tercero de la ESO para estudiar inglés, que era cuando en ese momento por lo menos se podía empezar, y hice pues eso en su momento tercero, cuarto y quinto de la escuela de idiomas, hasta cuando acabé bachillerato, y gracias a eso pude luego irme de Erasmus. Eso es algo que obviamente mientras estaba en el instituto no podía planear, pero cuando salió la oportunidad durante la carrera de irme un año de Erasmus fuera, necesitaba una certificación para poder acceder a esta universidad en concreto en Bélgica, y la certificación que pudo aportar fue de la escuela de idiomas. Yo nunca hice cursos durante la carrera en alguna escuela privada o así, sino que fue de la escuela de idiomas de aquí del Hierro, y me parece que eso es algo que mucha gente no valoramos, como que lo tenemos ahí. A la escuela de idiomas de Valverde, a veces en el instituto venían en septiembre a dar charlas de, ay chicos, ¿a alguien le interesa? Y la mayor parte de la gente ni prestaba atención, y creo que es algo que despreciamos y que no nos damos cuenta que en otros sitios, en Tenerife, en ciudades más grandes en la península, no es tan fácil acceder a la escuela de idiomas, y aquí lo tenemos como que no lo valoramos básicamente, y hay cosas en el Hierro que tampoco hay en otras partes. Yo estaba pensándolo estos días, reflexionando un poco sobre las oportunidades que he tenido por ser del Hierro, no a pesar de ser del Hierro.
Y en la ESO también había un programa de intercambio cultural, que no sé si se sigue haciendo ahora, pero era Comenius, se llamaba. Y había un grupo de estudiantes de diferentes institutos de Europa, había pues el de aquí, el de España era había otro en Polonia, otro en Alemania, otro en Suecia, me parece, y cada año iban viajando a uno de esos países. Y yo en segundo de la ESO es una semana a Alemania, era como que nos acogían allí. Yo no hablaba alemán, yo no hablaba inglés, estaba en segundo de la ESO, tenía 13 años. Pero claro, es como echarte tú para adelante y decir, voy a ver. Y ya como que le pierdes el miedo también a salir de aquí. Estás, pues eso, con un profesor, con un grupo de alumnos, pero ya no estás con tus padres. Es como un poco salir de esa burbuja. Y eso es algo que no en todos los institutos ofrecen. Yo luego, compañeros que tuve en la península durante la carrera, nadie había escuchado hablar de este programa, de institutos privados o públicos, y aquí estaba, porque pues en su momento algún profesor se apuntó. Y es como, a ver, si está disponible, ¿por qué no participar? Y allí abrieron la puerta que participasen, todo el que quisiese, había un número de plazas. Pero es que no había suficiente gente para cubrir las plazas y no tenías que pagar nada, era cubierto, era un programa de becas de la Unión Europea o así. Es como, a ver, no hace falta que vengan a tocarte a la puerta para decir, ven con nosotros. Si dicen, oye, ¿alguien quiere venir? Pues decir tú, dar el paso y decir, venga, vamos a probar a ver cómo sale. Y eso fue gracias a estar en el Hierro. Probablemente si hubiese estudiado en un instituto privado en Tenerife o en un instituto público en Tenerife no hubiese tenido esa oportunidad, y parece que es que aquí nunca nos llegan las cosas y a veces hay esa suerte de que, pues eso, tenemos la escuela de idiomas, tenemos algún programa así, que no es todo malo, no es todo negativo, no es todo... Que el ser del Hierro no solo nos benefician los médicos, de decir que soy del Hierro, sino en más cosas. Hay varios beneficios. No, y además esto que dices es súper importante porque la tendencia, yo creo, es a negativizar lo malo de eso, de vivir en un sitio pequeñito, vivir en un sitio alejado, y no buscamos así la parte positiva, que en este caso creo que también es interesante remarcar, pues que, como dijimos antes, tienes 32 años, no es cosa de que el sistema educativo haya evolucionado ahora hace 2-3 añitos, sino que ya lleva su tiempo y ya había esas oportunidades también. Sí. La escala en ese sentido, como comentabas en la escuela de idiomas, a veces la escala de hierro ayuda a determinadas cuestiones, ¿no? Porque no todo el mundo a lo mejor se puede apuntar a estas oportunidades, pero probablemente el número de oportunidades por número de estudiantes tiene una ratio muchísimo más interesante en el hierro. Y ya nos hemos quedado con 2 consejos en lo que llevamos de vídeo, porque es apúntate a todo lo que puedas y valora los idiomas, y si puedes además aprovecha esas oportunidades que te da la isla para ello, ¿no? ¿Crees que ahora, Laura, se le da más importancia a los idiomas? La juventud a lo mejor a la hora de estudiar le está dando más importancia que antes. A lo mejor nosotros decíamos, bueno, sí, está ahí, pero no valorábamos eso de decir me va a servir para el día de mañana. Yo espero que sí, porque también hoy en día pues se viaja más. Hay también más acceso a contenido en inglés, por ejemplo, simplemente en las redes sociales o en plataformas digitales y demás. Yo creo que se consume más contenido, o tienes la posibilidad de consumir más contenido en inglés que hace, pues, no sé, 15 años cuando estaba yo en el instituto. Lo que no sé si la gente aprovecha, pues eso, las oportunidades de la escuela de idiomas, pero yo creo que sí que se sabe que poder hablar inglés no es útil solamente para irte a Londres o para hablar con los turistas que vengan aquí, es que el inglés te abre puertas en todos sitios. Pues eso, yo estudié un máster en Bélgica que era en inglés, luego el doctorado en Austria, que es un país donde se habla alemán, pero era también todo en inglés, entonces abre muchas puertas y la gente yo creo que lo sabe también. Sí, que a veces yo creo que tenemos el run de la importancia de los idiomas, pero luego lo repetimos, pero no le damos realmente, o no le ponemos el tiempo necesario para que eso se convierta, como tú dices, en una llave que te llevas de aquí de la isla sin tanto problema y que te puede abrir cualquier puerta en un momento determinado, ¿no? Vamos a pasar un poquitito ya a esa fase que nos estabas contando de irse al extranjero y comenzar a estudiar cosas primero con nombres raros, porque la parte el grado en biotecnología a mí me dejó sorprendido, y por lo que me cuentas lleva tiempo en funcionamiento, y yo comienzo a ver ahora ya perfiles de profesionales que tienen esa titulación, pero hasta hace muy poquito era algo que desconocía. Te vas a Salamanca, estudias allí 3 años, los 3 primeros años, la carrera, lo que esperabas, no, te gustó, dijiste ¿qué hago aquí? ¿Cómo fue esa...? Bueno, hay sentimientos encontrados, supongo. Yo llegué súper a gusto desde el principio. A nivel personal, eso de conocer gente, el ambiente en la ciudad, la carrera también me interesaba, pero
Claro, el primer año de carrera también es duro, porque son asignaturas pues más generales que puedes encontrar en diferentes carreras de ciencias en mi caso, pero quien estudie una carrera de letras yo creo que también tienes asignaturas comunes a muchas carreras que dices, bueno, a ver, matemáticas, otra vez, o que dices, no sé, química, yo venía aquí a estudiar biotecnología. Pero bueno, es algo por lo que tienes que pasar y ya poco a poco se va poniendo más interesante. Y luego también otra cosa que aprendes, por lo menos en mi caso yo aprendí un poco a aceptar la frustración. Yo era muy buena estudiante en el instituto, a ver, estudiaba, pero sacaba buenas notas, en la universidad estudiaba y no sacaba tan buenas notas. Pues bueno, te vas acostumbrando que el mismo esfuerzo no da los mismos resultados, por lo menos numéricamente, ¿no? Las notas son peores, pero oye, estás aprendiendo más, estás aprendiendo en otras circunstancias, tú sola, en una ciudad nueva, una forma de estudiar diferente. O sea que eso sí, el primer año en Salamanca fue, la verdad, una experiencia de aprendizaje, diría yo. Bueno, y antes de adelantar un poquitito más de los estudios de Laura, biotecnología, ¿qué es? Porque lo estamos diciendo, yo creo que ni tú ni yo tenemos ni idea. Jesús, no te hagas tampoco. No, ninguna. ¿Qué es biotecnología, Laura? A ver, biotecnología es, dentro de la rama de biología, es un poco, yo lo explico como una mezcla entre biología e ingenierías. Es un poco aprovechar las herramientas que nos dan los seres vivos para producir cosas que a nosotros nos viene bien. Por ejemplo, vamos a pensar algo muy básico, cómo se produce la cerveza. Pues es un proceso de fermentación. Pues esa fermentación está hecha por unos microorganismos que nosotros podemos modificar, podemos mejorar para producir cerveza de maneras diferentes o para hacer que el proceso sea, yo qué sé, a más temperatura, menos temperatura. Hay un montón de cosas que podemos variar. Pues esto lo hacemos con biotecnología, podemos modificar pues eso, levaduras, bacterias, y se puede usar en muchos campos. Se puede aplicar, por ejemplo, a medicina, conseguir que un virus, por ejemplo, te produzca un medicamento. O podemos, ahora se oye más en las noticias, pues eso, edición genómica, pues utilizar unas tijeras moleculares de una bacteria que cortan el ADN y cortan este trozo, lo pegan en este otro sitio y lo podemos usar pues para cambiar el ADN de una célula de un paciente, por ejemplo. Bueno, en este caso, no sé si todavía se hace con pacientes, pero células de mamíferos, células humanas. La verdad es que a mí en su momento me sonaba súper futurista y era un campo que estaba evolucionando muy, muy rápido cuando yo empecé a estudiar, y ahora, bueno, se oye hablar mucho de investigación a cuenta del COVID, y yo creo que ahora estamos un poco más familiarizados también con ciertas cosas que cuando yo estaba en el instituto investigar no me sonaba mucho tampoco. Se nota que nos conoce porque has empezado explicándolo con cerveza, que son términos que es mucho más fácil. Ahí y se nota también en dónde estás viviendo, que es un país cervecero por excelencia. Sí, pero la verdad, si me llega a preguntar a mí, yo pensaba que era algo de mecánica, o sea, nada que ver, vamos. Que es curioso porque además tú te fuiste a estudiar a Salamanca, como dices, todo ese proceso de ir a una carrera tan singular como la que nos acabas de contar y tan lejos, pero ya después del tercer año decidiste que ibas a irte también aún más lejos todavía, ¿no? Sí, bueno, eso fue un poco también las circunstancias. Yo empecé a estudiar en 2009, pues como nos acordaremos muchos, época de crisis que se avecina. Entonces yo cuando me planté en tercero, nos dijeron, miren, para el trabajo de fin de grado, que será en cuarto, pueden hacer o bien un proyecto de laboratorio, algún laboratorio de algún departamento, ustedes contactan y van a trabajar allí, o bien un tema bibliográfico. Tú buscas información de un tema y haces un informe. Problema, no tenemos dinero para estar cogiendo gente en ningún laboratorio, porque aunque un estudiante sea trabajo gratis, tú estás gastando material, alguien tiene que estar supervisándote, no tenemos recursos para esto, así que si quieres hacer un trabajo, un proyecto de laboratorio, vete fuera. Vete de Erasmus y procura buscar un sitio donde te dejen hacerlo. Entonces, durante la segunda parte de tercero, ya empecé a informarme y pedí beca Erasmus y conseguí irme a Bélgica, que en la Universidad de Gante hay mucha investigación, hay unos centros pues reconocidos a nivel internacional y al final allí es donde hice el trabajo de fin de grado. O sea, mi motivación, hombre, claro, también vivir en otro país y conocer pues la experiencia de Erasmus, pero también era hacer el trabajo de fin de grado práctico,
porque después de tantos años, pues aprendiendo técnicas a nivel teórico, haciendo, bueno, prácticas de laboratorio, pues una semana por la tarde práctica de física, otra, pero luego por fin poder poner todo en conjunto y tener tu propio proyecto era algo que a mí me llamaba mucho y me daba pena quedarme con esa espinita de no hacerlo por el hecho de no haberme ido fuera. Te vas con el inglés, entiendo, porque no hablabas... No hablaba... Neerlandés ni... Exacto, la universidad está en Flandes, que allí se habla holandés, neerlandés, y yo pues ni papa obviamente, entonces es todo con inglés. Como decía antes, a mí la escuela de idiomas me ayudó mucho porque cuando fui a solicitar la beca de Erasmus, la manera en la que se hacía en aquel momento era que ordenaban a todos los estudiantes de la facultad por nota media de la carrera e iban llamando uno por uno, pues tú, ¿qué destino quieres? De una lista de destinos a la que ya teníamos acceso. Y había ciertas universidades que no pedían un mínimo de inglés, pero había otras que sí. Y la Universidad de Gante pedía un mínimo de un B2 y yo tenía el B2 certificado de cuando estuve aquí en la escuela de idiomas. Y entonces cuando llegó mi turno de pedir destino, había otros destinos que ya se habían ido llenando porque, claro, el cupo es limitado y mi nota pues no era ni la primera ni la segunda. Entonces cuando llegó mi turno de pedir, yo pedí la Universidad de Gante y entré gracias a que otra gente con más nota media que yo no tenía ese nivel de inglés. Y gracias a eso pues pude irme de Erasmus y hacer asignaturas en inglés, claro. Te supuso un choque, un cambio así en el clima seguramente, pero... Hombre, el clima ya para empezar, sí. Bastante lluvioso, yo que vengo de las puntas. Hombre, los años en Valverde me prepararon ya. Después en Salamanca, vale, el invierno sí que hace frío, pero en Gante sí era muy lluvioso. Claro, el ambiente es distinto. Tú te relacionas mucho con la gente que tienes alrededor. En mi caso, yo estaba en una residencia, pues me relacionaba más con estudiantes internacionales que estaban en esa residencia. Entonces, pues bueno, en Salamanca sí que hay gente que está allí de Erasmus, pero te relacionas con españoles. Luego, cuando te vas fuera, te relacionas con otros Erasmus, muchos españoles también, pero muchos pues de otros países, de Italia, de Alemania, de Francia, además. Y adaptarte también a otro sistema educativo, porque yo lo que me di cuenta que en Gante las asignaturas estaban más enfocadas a aprender a razonar. A ver, no que en España no nos dejasen razonar, pero los exámenes siempre eran más de echar todo lo que has aprendido y en Gante estaba enfocado más como en esta situación práctica, ¿qué harías? Pues tienes, yo qué sé, un reactor produciendo cerveza, por ejemplo, ¿qué parámetros podríamos cambiar? ¿De qué manera lo harías? Y estaba enfocado un poco más eso para aplicarlo a la vida real. ¿Y luego volviste a Salamanca a terminar la carrera o terminaste ahí en Gante? No, terminé en Gante, hice allí la defensa del trabajo de fin de grado y lo que hice fue convalidar ese último año por las asignaturas que tendría que haber hecho en España. Volví a España a la graduación y a recoger el título. O sea que en Salamanca al final estuve 3 años y en Gante hice este 4. ¿Pero después vuelves otra vez? Después vuelvo a Gante. Claro, yo estaba ese último año de grado pensando, bueno, ¿qué toca ahora? Si quiero hacer un máster, pues tengo que ir prematriculándome y demás. Y yo las asignaturas que había hecho en Gante eran ya asignaturas de máster, porque allí el grado lo daban en neerlandés y el máster en inglés. Entonces, bueno, en muchos sitios, muchos de mis compañeros que se iban de Erasmus, eso es lo que sucedía, que las asignaturas del último año del grado de España las hacías en realidad de máster fuera. Y viendo pues que me gustaban esas asignaturas, que los centros de investigación donde había hecho el trabajo de fin de grado estaban muy bien, pues decidí quedarme allí 2 años más, porque allí los másters son 2 años, a hacer un máster de bioquímica y biotecnología, que es como pues la continuación más natural, diría yo. O sea, no seguí como especializándome, o sea, no hice una rama de especialización, sino seguir pues como para adelante, como quien dice. Vale, y seguiste ese tiempo en Gante y cuando terminas el máster, ¿qué haces? Pues otra vez llego al punto de, bueno, ya estoy en el segundo semestre del segundo año del máster, ¿qué hago ahora? Pues si quieres dedicarte a investigación tienes que hacer un doctorado. Y venía la pregunta de qué hago, me quedo en Bélgica, me vuelvo a España. Yo lo que hice fue mantener la mente un poco abierta, mirar qué programas de doctorado había alrededor. Cuando llegas a ese punto hay mucha información también, porque
yo estaba haciendo el trabajo de fin de máster, pues mi supervisor conocía también gente pues, que trabajaba en cosas similares en otras universidades de Europa, vas oyendo de otros programas de doctorado, y hubo un programa de doctorado en Viena que me llamó mucho la atención, que combinaba cosas que yo había ido aprendiendo durante el máster, que todas me gustaban, y dije, pues venga, voy a intentarlo. Y pues envié pues lo típico, mi currículum, mi carta de motivación, expliqué un poco lo que había aprendido durante el máster porque me interesaba, y en la Semana Santa del segundo año del máster fui a las entrevistas personales en Viena y me seleccionaron para este programa de doctorado, así que ya en septiembre empecé con el doctorado, tuve un último verano de estudiante de 3 meses libres, y ya en septiembre de 2015 empecé en Viena. Dijiste antes que si te quieres dedicar a la investigación necesitas tener el doctorado. ¿Cuál es la relación entre una cosa y otra? La carrera de investigación, si quieres quedarte, o sea, en la universidad, necesitas tener un doctorado. Es como el siguiente paso, es como cuando en medicina estudias la carrera de medicina. Si tú quieres ejercer de médico vas a tener que hacer el MIR, tienes que hacer el examen, tienes que hacer los 4 años de especialidad, y ya entonces pues eres cardiólogo o eres oftalmólogo, pues esto es un poco similar. Haces tú... Para poder ejercer tienes que hacer el doctorado. Sí, si que quieres... el doctorado es lo máximo de nivel de estudios que puedes llegar, ¿no? Sí, exacto. Con el doctorado ya es el máximo nivel de estudios. A partir de ahí ya puedes tener proyectos propios, pedir becas para, pues eso, crear tu propia línea de investigación, tener tu grupo de investigación con gente a tu cargo en la que tú puedas dirigir tesis doctorales de otras personas, y al final se supone que el culmen es ya ser profesor en la universidad, tener pues una cátedra y tener pues tu trabajo estable en la universidad. Eso es como el camino dentro de la academia, dentro de la universidad. ¿Y qué tal el periodo en Austria? Nos comentabas que también en inglés, igual que habías señalado antes. Te tienes que volver a adaptar de nuevo a otro entorno, a otro idioma en la vida comunitaria y social fuera del ámbito profesional, agarrado un poquitito también, me imagino, que al hecho de que el trabajo seguía siendo en inglés, pero empiezas a acumular mudanzas ya, ¿no? Sí, ya son años de mudanza, ya son 3 años en Salamanca, 3 años en Bélgica. Yo empecé en Viena súper ilusionada porque, claro, era un programa de doctorado internacional, había gente de muchos países, eran como, yo diría que la mitad austriacos y la otra mitad del resto del mundo. Había gente de Europa, había gente también de la India, por ejemplo. Entonces teníamos ahí como una pequeña burbuja en la que todos hablábamos en inglés, todos empezamos a la vez, todos éramos nuevos en la ciudad, y fue un inicio muy, muy bonito. Y luego en Viena es una ciudad, es una capital, es una ciudad muy internacional que con inglés y con mi poquito de alemán del instituto, de optativa de instituto, pues podías ir tirando. Tienes todos esos años en Viena, donde desarrollas el doctorado, que ahora después te vamos a preguntar por ese doctorado, que a nosotros nos dejó un poco también traspuestos cuando vimos de qué trataba. Pero una vez termina el doctorado, por lo que nos has contado, que es un poco como el final de ese itinerario obligatorio a nivel de investigación, te tienes que plantear qué es lo que vas a hacer y hacia dónde tiras con tu vida profesional, ¿no? Porque llega un momento en el que ya has superado todos los niveles a los que te podías presentar. ¿Qué haces ahí? Claro, eso es otra vez otro momento de pensar, bueno, ¿ahora qué hago? Y en mi caso, a ver, las opciones que hay es, si quieres seguir en la universidad, es lo que decía antes, de solicitar una beca, o sea, escribir un proyecto, pensar, después de mi doctorado, ¿hacia dónde puedo seguir con este tema? ¿Quién me puede financiar? ¿Dónde me pueden financiar? Y en muchos casos acabas yéndote a otro sitio nuevo, porque lo que se valora mucho en ciencia es la movilidad, la flexibilidad, ir aprendiendo cosas de un sitio y de otro, y quedarte en el mismo sitio, pues desgraciadamente no es una opción. Desgraciadamente porque a nivel personal en algún momento dado puede apetecerte quedarte. Está muy bien tener la opción de irte, pero cuando es obligatorio tener que ir mudándote cada 2 años de un sitio a otro, pues yo hice un balance entre lo profesional y lo personal, y yo dije, aunque me guste la ciencia, lo que no me gusta es esta incertidumbre de decir, vale, a lo mejor me quedo 2 años más en Viena,
Pero dentro de 2 años estoy en las mismas de, tengo que seguir con otro proyecto, a ver quién me lo financia, a ver dónde me lo financian. Entonces yo en ese momento decidí que me salía un poco de la línea esta de llegar hasta ser profesora de universidad y en lugar de eso voy a empezar a buscar trabajos en el sector privado. Hay muchísimas empresas farmacéuticas en las que lo que yo he ido aprendiendo durante el doctorado pues podría tener salida. Entonces empecé a buscar y claro, yo acabé el doctorado en noviembre de 2019. Como todos sabemos, el principio de 2020 fue una cosa un poco que nadie veía venir. Con la pandemia se paró todo, no había opciones de trabajo. Cuando fueron pasando los meses, yo empecé a echar currículums, pero tampoco me salía nada en Viena. Empecé también a pensar, bueno, quiero quedarme en Viena, en el sector privado, quiero moverme. Y al final yo decidí volver a Bélgica. Entonces empecé a echar currículums allí y porque en Bélgica hay un sector de biotecnología, de ciencia en general bastante potente. Había muchas opciones de trabajo y empecé a informarme sobre el sector de ensayos clínicos, de desarrollo de fármacos y de ensayo clínico de nuevos fármacos, y ahí es donde empecé a intentar entrar. ¿Te planteas en algún momento volver a España? Me lo planteé al acabar el doctorado, si podría volverme a España, pero en su momento cuando empecé a mirar las opciones de trabajo, a ver, al Hierro, obviamente aquí no hay una empresa farmacéutica en la que pueda trabajar, no hay empresas. No hay opciones para mí a nivel profesional si quiero seguir dedicándome a lo que he estudiado. Ni el Hierro ni en Tenerife, entonces digo, mira, voy a estar al final lejos. Lejos de casa. ¿Qué más me da estar en Madrid o en Barcelona que en Bruselas? Hombre, en avión se tarda un poquito más, pero sigo teniendo que coger el avión de todos modos. Y la verdad que a nivel conciliación, la situación en España no es muy buena. O sea, no es un secreto para nadie que las condiciones en otros países de Europa son mejores. Así que yo decidí irme a Bélgica, que era un país que ya conocía y es el país de donde es mi pareja. Entonces en su momento decidimos, bueno, pues o a tu país o al mío, y fue al suyo. Así que en Bélgica estamos. Pues nos cuentas entonces que en el ámbito de la investigación, por lo que señalabas, hay un nivel de incertidumbre bastante grande, ¿no? No sé si llamarlo precariedad o no, pero incertidumbre por lo menos sí, porque por lo que indicabas te ves obligado pues, a una temporalidad, a estar permanentemente buscando enlazar proyecto con proyecto y además ese momento que casi nos sonaba a futbolista, deportista, ¿no? Te tienes que ir moviendo de lugar en lugar para poder acreditar, ¿no? Toda esa movilidad y esa experiencia en distintos sitios. Es algo que no pasa solo en España, entiendo, entonces, sino que también es a nivel europeo, por lo menos. Sí, no, es a nivel internacional, a nivel mundial. Es el sistema que hay, simplemente de, pues eso, tú haces tu doctorado en un sitio, luego el siguiente paso es el postdoctorado, que normalmente son becas de 2, máximo 4 o 5 años, y a los 5 años, ¿qué? Pues ya te plantas igual en, no sé, 35 años y llevas, pues desde los 18 que empezaste a estudiar, yendo de un sitio para otro. Hombre, habrá gente a la que le guste estar pues cada 5 años mudándose de ciudad, habrá gente a la que no. Y en el mundo científico, aunque en Europa las ciudades estén cerquita, hombre, una mudanza cada 3 o 4 años es difícil compaginarlo con una vida personal. Ya no el hecho de que tu pareja venga contigo o que tus hijos vengan contigo, sino de permanecer cerca pues de tu familia, que a lo mejor vive, pues eso, tus padres o tus hermanos. Es una cuestión que yo creo que mucha gente desconoce, los sacrificios personales de muchos científicos que tienen que ir moviéndose. En España es un sector muy precarizado. Aparte de este problema es que los sueldos son muy bajos, que las convocatorias de becas son muy infrecuentes, diría yo, pero a nivel internacional es el sistema que hay para todo el mundo. ¿Y por qué crees que ese sistema está actualmente así? O sea, ¿qué es por decisiones, no sé, decisiones políticas, por falta de inversión o qué es lo que lleva? Hay falta de inversión en España, desde luego, en el mundo en general. En Bélgica, por ejemplo, se invierte mucho más dinero público en ciencia que en España y las condiciones de trabajo son mejores. O sea, el sueldo de una persona que hace un doctorado en Bélgica o en Austria, por ejemplo, en general es mejor que el sueldo de una persona
que tiene una beca de doctorado en España y más adelante pues lo mismo. Pero es simplemente que se cree que tú tienes que ir aprendiendo técnicas en diferentes sitios, porque si hay un grupo en California que está desarrollando una nueva técnica de edición de ADN, pues si tú estás trabajando en edición de ADN, pues querrás irte allí para aprenderla. Tienes que ir donde están las novedades. Y claro, yo creo que eso es sostenible durante un periodo de tiempo, pero estar toda la vida, bueno, no toda la vida, igual son 15 años, pero es que son 15 años de perseguir oportunidades de un sitio para otro y que en un momento dado pues te quieras asentar y si tienes suerte de que se abre una plaza de profesor en algún sitio donde tú quieres estar, pues oye, te puedes intentar quedar, pero es que igual no cuadra, igual no llega a esa plaza nunca y tienes que decir quiero seguir moviéndome de un lado para otro o en el sitio donde estoy pero encadenando contratos de 2 años en 2 años porque son las becas que hay. O quiero salirme de la rueda y decir, pues me voy al sector privado, donde sí que puedes desde el principio tener a lo mejor un contrato más estable. ¿Es común salirse? ¿O hay mucha gente que Es van lo cambiando? normal salirse, diría yo. Cuando yo empecé a estudiar en Salamanca, hubo algún profesor que nos dijo que 1 de cada 100 de los que estábamos empezando el grado acabaríamos con una plaza de profesor. ¿Qué hacen los otros 99? Pues salirse. Unos antes, otros después. Habrá gente que termine el grado y se vaya pues desencantada a hacer otra cosa. Habrá gente que haga el máster y ya con el máster puedes tener acceso a trabajos en industria, en lo privado. Habrá gente como yo que llega hasta el doctorado y ya después del doctorado diga me salgo. Gente que siga un pasito más y diga venga un año o 2 años una beca de postdoc, que ahí ya eres tú el que te has escrito el proyecto y que te han dado esa financiación a ti. Y habrá gente pues que llegue incluso un poquito más allá y se pase igual 7, 8 años intentando llegar a una plaza, intentando conseguir una plaza de profesor que no llega. Y al final te sales. Entonces, yo no lo veo como un fracaso el salirse porque es algo que para la mayoría va a tener que pasar. Durante el tiempo que tú has estado haciendo el doctorado, haciendo el máster y demás, has aprendido cosas, no ha sido una pérdida de tiempo. Esas cosas las puedes aplicar en otro empleo, en el sector privado. Y es eso, no es un fallo, no es que tú hayas dicho, ay, fue un error haberme metido a hacer el doctorado. No, has aprendido cosas. Igual incluso las cosas que has descubierto han sido útiles y otro científico, otra científica va a seguir con eso. Quizás no, pero mira, es algo que el siguiente no lo va a hacer porque ya lo has hecho tú y se ha demostrado que no va a ninguna parte. Es parte del proceso simplemente de crecimiento personal y profesional y no puede echarte para detrás, decir, uy, si me voy de aquí en este momento, soy un fracasado. Disfrutaste de todo el proceso y hubo un momento en el que pudiste elegir otras opciones que no eran el camino de la investigación pura, digamos, ¿no? Sino escoger las herramientas que te había dado todo ese camino que habías hecho y aplicarlas al sector privado, que es donde estás trabajando ahora. Sí. Comentabas que lo elegiste por diversos motivos en Bélgica, igual que podía haber sido en otra capital, pero ¿hay también diferencia en ese ámbito en el mundo privado en Bélgica, por ejemplo, frente a España? Al margen un poco de los sueldos, porque entendemos que hay una diferencia de salarios, pero también hay una diferencia de coste de vida en determinados países frente a España, pero ¿notas eso que comentábamos antes de la importancia o la precariedad? ¿Se aplica también al sector privado o ahí ya las diferencias desaparecen? Yo creo que sí, yo no he llegado a trabajar en el sector privado en España, entonces es más difícil hacer la comparación, pero cuando estaba buscando puestos de trabajo, pues en la mayor parte de los puestos que yo veía en España, hombre, para empezar que hay menos, porque se investiga menos o en su momento, cuando yo lo miré hace 3 años, yo encontré menos opciones que en España que en Bélgica, a pesar de ser Bélgica un país más pequeño, y de restringirme yo a la zona de Flandes, porque para aquel entonces yo ya hablaba neerlandés, entonces busqué en la zona de habla flamenca, no en la zona de habla francesa. Había más opciones en Bélgica y había opciones de contratos indefinidos desde el principio. Y yo después de lo que comentaba de estar 3 años en un sitio, 3 años en otro, luego en Viena estuve al final 5 años, yo quería ya decir, voy a estar en una casa donde pueda comprarme un mueble que sepa que va a estar armado 5 años. No te digo voy a quedarme en esta casa toda la vida, pero decir, si hago una mudanza va a ser en esta ciudad. Me lo puedo meter en una furgona y llevármelo de mi calle a la siguiente calle. Pero un poco esa estabilidad es lo que yo también valoraba, que igual habría algún puesto en España que me parecía súper interesante,
Pero es que si el contrato es de un año, estoy en las mismas. Dentro de un año quizá me renueven, pero estar ya con la mosca detrás de la oreja de, ay, a ver si me renuevan. Y en Bélgica, donde yo empecé a trabajar, desde el principio, hombre, hay un periodo de prueba de unos 6 meses que estás... 6 meses o 3 meses, 3 meses, 3 meses que estás pues aprendiendo y si al final pues simplemente no hay pues buena compenetración entre la empresa y yo, pues los dos podemos decidir que ahí se queda la cosa, pero a partir de esos 3 meses es un contrato indefinido y es también una sensación de paz mental y de decir, bueno, ya puedo por lo menos eso, comprarme un mueble y armarlo en paz. Además, yo creo que es curioso también lo que hacía referencia Laura antes precisamente, que yo creo que lo que nosotros ahora mismo más conocemos, lo que más ha trascendido es la falta de inversión que se hace a la investigación, ¿no? Pero no conocíamos tampoco la inestabilidad esa que tenían los propios investigadores, que tenían que estar dando un salto de un lado a otro y que tenían esa inestabilidad. Sí, incluso, porque yo lo llamo becas, solicitar becas, la financiación a veces sí que viene como un contrato laboral, pero también hay veces que es un contrato como de estudiante, como quien dice, que no estás ni cotizando y te puedes plantar con los 40 años cumplidos y de repente decir, uy, pero es que de todas las becas que me han ido dando, lo que contaba, lo que está cotizado son 5. Hombre, es que eso tú lo cuentas y nadie lo cree. ¿Cómo es posible que tú estés, pues eso, liderando proyectos, publicando investigación y que de repente tú en tu currículum cuente 5 años cotizados? No sé, hay un lado ahí muy oscuro que yo no he estado dentro de la academia en España, o sea, yo me fui de España al terminar el grado, incluso durante el grado, pero vamos, sigo teniendo, pues eso, amigos, compañeros de clase que siguen en España y es complicado. Hay que tener mucha fuerza de voluntad, mucho amor por la ciencia, porque mucho se habla del amor al arte, pero poco se habla del amor por la ciencia, la verdad. Con todo eso, además, acabas, por fin, como dices, consiguiendo un trabajo que te da una cierta estabilidad profesional y personal, con un nombre, que en unos palabras que he dicho al principio, tratando de parecer confiado y seguro en lo que significaba. Explícanos realmente qué es lo que haces ahora mismo en Bélgica. Pues sí, lo que hago es gestión de datos, trabajo para una empresa que analiza los datos de ensayos clínicos, es decir, como hemos escuchado eso con lo del COVID, cuando se desarrolla un nuevo fármaco hay que hacer estudios, los primeros estudios son a nivel de laboratorio, en células, luego en animales y luego ya se pasa a personas, a ensayos clínicos y tú tienes que recoger un montón de datos, pues para empezar todos los voluntarios a los ensayos clínicos, pues su edad, su peso. Luego ya una vez les inyectas el medicamento, pues yo qué sé, temperatura corporal, hay algún tipo de reacción adversa, cuánta cantidad de fármaco queda en su sangre a las 5 horas, por ejemplo. Los estudios se hacen para recoger un montón de datos y estos datos hay que analizarlos y ver si pues, que el fármaco sea eficaz, que sea seguro. Entonces los fármacos los desarrollan unas empresas farmacéuticas, pero luego todos estos datos los analizan en general otras empresas del ámbito y yo trabajo en una de estas empresas que es analizando pues, los datos recogidos en ensayos clínicos. ¿Y cómo es ese día a día laboral? El día a día no es muy glamuroso, es sentarte delante del ordenador y abrir mucho Excel. Al final hay algún otro programa un poco más específico, pero es analizar pues tablas de datos enormes. Yo he aprendido que Excel puede abrir unas 20.000 filas de datos, es una pasada. Entonces es un trabajo de oficina en el que tú tienes mucho contacto con el cliente, pues la empresa farmacéutica que te ha contratado para analizar los datos, pero también con otras empresas, pues por ejemplo, los que llevan cierto hospital, ¿no? Tú tienes que hacer un ensayo para un nuevo fármaco y lo pruebas en un hospital en España, en un hospital en Estados Unidos, en otro en la India. En esos hospitales habrá gente que esté comprobando que todo está correcto, ¿no? Pues, necesitamos 100 voluntarios, tenemos los 100, necesitamos que sean 50 mujeres, 50 hombres, necesitamos que sean mayores de 18 años, pues tiene que haber gente allí controlando que todo el que se presenta cumple los criterios. Pues que no tengas ninguna enfermedad del corazón, por ejemplo, pues tiene que haber alguien allí. Entonces, nosotros tenemos contacto, pues eso, con
con clientes, con hospitales, entonces es mucho email donde ves, uy, esta persona está en Japón, esta persona está en Estados Unidos, yo estoy en Bélgica. Normalmente es una ventaja estar en este uso horario porque las reuniones ocurren con gente muy en el este, muy en el oeste, nosotros en medio. Suele ser una hora decente para nosotros y los demás o madrugan o se quedan tarde. Entonces hay contacto eso por email, por videollamadas y demás, y luego es mucho eso, números, hacer números, mirar que todo esté correcto, tablas, muchas tablas. No se puede escapar del Excel, da igual lo que estudies, da igual por donde vayas, el Excel siempre acaba apareciendo. Es nuestro compañero de vida. Pues ni sabía tampoco que había esa opción, esa oferta. Bueno, y una oferta laboral de ese tipo tampoco la encuentras en la página de atrás del periódico, entiendo que... Bueno, yo claro, yo comenté antes, como ya hablaba neerlandés, estaba buscando en la zona de Flandes. Cuando yo estaba echando currículums en Viena, empezó lo del COVID, hubo menos oportunidades y dije, mira, esta es mi oportunidad de aprender neerlandés. Yo ya había aprendido algo de alemán estando en Viena, el neerlandés y el alemán son muy similares, mi pareja es belga, entonces ya pues algo de ir de visita, ver a su familia y demás, ya algo entendía. Y con la oportunidad, porque hay que buscar oportunidades en todo, del COVID, había clases online, había muchas universidades belgas ofertando cursos que normalmente eran en persona, ofertando cursos online. Entonces yo me puse a hacer cursos intensivos de neerlandés y aparte, estos cursos eran organizados por universidades que ya tenían contacto con la Agencia del Paro de Bélgica, porque claro, somos extranjeros aprendiendo holandés ya a un nivel, pues el último curso ya a un nivel alto. Pues la Agencia del Paro está interesada también en nosotros, como quién es esta gente que está queriendo aprender este idioma bien. Entonces yo empecé siendo contactada por la Agencia del Paro para decir, venga, vamos a enseñarles a hacer un currículum, a hacer una carta de motivación, cómo puedes tú ser atractivo para las empresas belgas. Entonces yo cuando estaba ya terminando el último curso de neerlandés, empecé como un pequeño curso de la Agencia del Paro de allí. Y hice un par de llamadas online, de como entrevistas de trabajo pues con los de la agencia, ¿no? Como para practicar. Y mientras tenía como que demostrarles a ellos que yo tenía interés, que estaba solicitando empleo en Bélgica. Entonces a través de la Agencia del Paro ellos tienen un portal web donde hay muchísimos empleos y pues tú vas filtrando y pues eso, campo biotecnología o campo ensayos clínicos, pues yo iba filtrando y echando mi currículum. En principio para demostrarles a los del paro que estaba interesada, en plan, déjenme hacer el curso de aprender cómo hacer entrevistas y tal. Y iba con las dos cosas en paralelo, el cursillo y echar currículums. Y al final me salió este trabajo, hice unas cuantas entrevistas y en varios sitios. Y en este sitio pues me ofrecieron el empleo. Esto fue finales de mayo y me dijeron, queremos que empieces en julio, el 1 de julio. Ya yo me quedé, digo, uy, pero yo quería volver al hierro antes de empezar. Entonces, bueno, tuve que darme prisa porque en 5 semanas pues tuve que encontrar casa en Bélgica, encontrar eso. A ver, en la ciudad donde yo me mudaba no era en Gante, era otra ciudad cercana a Bruselas, en donde no había estado nunca, pero es donde estaba esta empresa. Entonces fue un poco eso, encontrar piso, venirme a casa, porque claro, yo sabía que una vez empezase a trabajar allí no iba a poder pedirme vacaciones de primeras en verano. Entonces, bueno, estuve haciendo varias visitas virtuales de pisos en Bélgica desde el hierro. Así que al final me salió bien la jugada, conseguí dónde vivir y al final salió todo bien, pero muy rápido. Lo bueno de tener fibra aquí también. Sí, las grandes ventajas, ¿ves? Vivir en el hierro no es un impedimento. Madre mía, y eso, amigos, es la maravilla del ser humano. Mientras unos en el COVID estaban haciendo vídeos de TikTok disfrazándose de dinosaurios, tenemos a Laura cómo invertía su tiempo en el COVID. Los dinosaurios están infravalorados, pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de detalles. Hay una cosita, además, por la que hemos pasado un poco todavía de puntillas, porque queremos que nos expliques bien ¿en qué consistió tu doctorado? Porque nos parece un tema muy, muy interesante. Mi doctorado combinaba varias cosas. Era producción de anticuerpos para tratar el cáncer de pecho y la producción se hacía en plantas de tabaco.
esto suena un poco loco, ¿cómo vamos a usar el tabaco para curar el cáncer de pecho? No nos lo fumábamos, o sea, no se trata de eso. Hay una técnica que es en la que se especializaba mi grupo de laboratorio en Viena, que es introducir genes en estas plantas de tabaco para producir proteínas de interés. Entonces, nosotros lo que hacíamos era modificar genéticamente una pequeña bacteria que infecta las hojas del tabaco y al ser infectadas producen la proteína que tú has insertado en esta bacteria. Entonces, en nuestro caso, producíamos unos anticuerpos que hoy en día para tratar uno de los tratamientos de cáncer es la inmunoterapia, que usa esos anticuerpos que todos tenemos en nuestro cuerpo. Nuestro sistema inmune produce anticuerpos para enfrentarse a todo tipo de enfermedades, infecciones de bacterias, virus y demás. Desde los años 80 o así, pues los investigadores se dieron cuenta, si nuestro cuerpo produce anticuerpos contra estas cosas, ¿podemos nosotros también en el laboratorio crear anticuerpos contra algo? Pues sí, se puede, es lo que se lleva haciendo eso desde los años 80. Y tú puedes mirar esta célula de cáncer de pecho que tiene a su alrededor, que pueda reconocerse por un anticuerpo y atacarse. Una vez tú identificas esto, creas el anticuerpo que lo reconozca y tienes que producirlo de alguna manera. Puedes producirlo en bacterias, en tanques, reactores, puedes producirlo en células de mamífero que producen pues, un anticuerpo muy similar al que producimos los humanos, o puedes utilizar plantas. Y en mi laboratorio estaban especializados en utilizar plantas, y son plantas genéticamente modificadas para que produzcan anticuerpos lo más similares a los humanos, para que no haya una reacción alérgica cuando un futuro paciente lo use. Entonces, en mi proyecto se trataba de, primero, producir el anticuerpo en las plantas, segundo, producir diferentes variantes que tienen diferentes tipos de azúcar unidos a ellos, porque en eso difieren los anticuerpos de humanos y de plantas, en que tienen unos azúcares distintos. Entonces nosotros modificábamos lo que es la proteína para añadir estos azúcares y luego, por último, ver, hay diferencia al reconocer las células de cáncer cuando usas un tipo de azúcar u otro. Entonces fueron pues eso, diferentes fases del proyecto. Primero, podemos producirlos en plantas, podemos modificarlos en las plantas y luego estos anticuerpos modificados podemos extraerlos de la planta y probar que sí que se unen, sí que reconocen a estas células de cáncer. Entonces a mí me parecía súper interesante porque son diferentes, pues eso, fases del proyecto, diferentes técnicas, diferentes materias incluso, porque durante el máster aprendes por un lado producción de proteínas, por otro lado inmunidad humana, cómo funciona nuestro sistema inmune, por otro lado aprendes, pues eso, tecnología en plantas, y era como unirlo un poco todo. A mí por eso me valía la pena mudarme a Viena para hacer este proyecto. Hablando desde el desconocimiento, ¿esa producción de anticuerpos significa llegar a crear como un tratamiento? Sí, la idea futuro es crear un tratamiento que se pueda usar. Nosotros llegamos a producir este anticuerpo en cantidades pequeñas, a escala de laboratorio, que se dice. Esto se puede llevar a gran escala utilizando, en lugar de una planta, porque nosotros he pasado un poco por alto cómo la bacteria entra en la planta del tabaco. Nosotros lo que utilizábamos eran unas jeringuillas, inyectábamos básicamente una solución que contenía la bacteria modificada con este gen del anticuerpo, dábamos la vuelta a la hoja del tabaco y la introducíamos. Esto para el laboratorio sirve a gran escala. Hay empresas en Estados Unidos, por ejemplo, que sumergen las plantas de tabaco en una solución de bacterias, hacen el vacío de tal forma que las células de la planta chupan este líquido con bacteria, producen el anticuerpo y ya pues lo purifican. Entonces esto se ha hecho no con mi anticuerpo, pero por ejemplo cuando hubo la crisis del ébola en 2012 o así, ¿no? Que hubo pues una epidemia de ébola en África, sí que se utilizaron las plantas de tabaco para producir anticuerpos para reconocer el virus del ébola, y sí que se usaron para tratar en algunos pequeños casos. O sea que da resultado investigar con plantas. Sí, da resultado, es un método todavía alternativo.
me parece que se ha usado eso. Creo que el caso del ébola llegó a utilizarse en algún paciente porque era, claro, una epidemia, una situación extrema, pero me parece que a día de hoy igual hay 1, quizá 2 que han sido aprobados por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos. No tengo claro si en Europa también la Agencia del Medicamento Europea ha llegado a aprobar el uso de estos anticuerpos, porque queda la duda de, está producido por plantas, quizá estos azúcares producen alguna reacción alérgica, entonces lo que se usa para la mayor parte de tratamientos de inmunoterapia para cáncer o para otras enfermedades son células de mamífero que cultivas en unas placas en el laboratorio o en grandes reactores a mayor escala en empresas farmacéuticas, pero la teoría es la misma, es modificar la célula con el gen que tú quieres producir. Este gen se convierte en proteína dentro de la célula, luego tú lo purificas y en mi caso era para tratar cáncer de pecho, pues usábamos células de cáncer de pecho para probar que funcionaba, pero no llegamos nunca a inyectárselo a alguien, claro, con cáncer de pecho. Eso ya es los ensayos clínicos en los que ahora trabajo, así que es un poco continuación. Lo de la planta del tabaco, señalabas que también en Estados Unidos se utiliza. Entiendo que ese tipo de plantas se utiliza habitualmente para la producción de sustancias en el ámbito de la biotecnología, concretamente el tabaco, por algo en concreto. Sí, es una planta, no es tabaco, no es el tabaco como tal que se usa para fumar, es un tabaco australiano, es una planta indígena australiana, tiene unas hojas muy grandes y ofrece varias ventajas respecto a los sistemas más tradicionales, como quien dice, de las bacterias o de las células de mamífero que crecen en tanques. Es un sistema establecido ya, se usa, pero no se usa a la misma escala que las bacterias y que las células de mamífero. Las ventajas que tiene es que es muy barato, porque claro, crecer plantas, pues las plantas en suelo, pones aspersores, o en mi caso en el laboratorio pones a alguien que vaya a regarla 3 veces por semana y después de hacer esta transformación con las bacterias, cortas las hojas y nada, en un mortero haces como una especie de batido de planta de tabaco y luego ya las pasas pues, por un purificador. Pero es más fácil eso que mantener un tanque de células a una temperatura muy concreta, con las células, las bacterias y las células mamíferas tienen pues necesitas más maquinaria, por decirlo así. Entonces está la ventaja de que es más barato el mantenimiento, que no se pueden infectar. Si tienes células de mamífero creciendo en un tanque necesitas antibióticos porque pueden entrar bacterias que las infecten. Entonces sí que hay ciertas ventajas, pero sigue siendo todavía un sistema un poco alternativo dentro de la ciencia. ¿Y a qué desafíos te enfrentaste, Laura, durante esa investigación? Bueno, yo comenté antes que la frustración fue algo que empecé a entrenar el primer año de carrera en Salamanca. Me vino bien, porque claro, en mi caso yo solicité esta beca, ya estaba escrita por mi supervisora, ¿no? Vamos a hacer este proyecto, o sea, la idea fue suya. Yo dije, gran idea, quiero participar, pero claro, tú tienes, esto va a ir así, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y luego te encuentras con que hay cosas que no funcionan como tú esperabas, y tienes que adaptarte, tienes que cambiar el sistema de purificación porque no va bien, tienes que, pues eso, pensabas que era muy sencillo hacer cosas que luego te llevan mucho más tiempo. Y luego, claro, te das cuenta, ¿vale? Aquí somos expertos en la planta del tabaco, pero aquí no sabemos nada de cáncer de pecho, no sabemos nada de este tipo de anticuerpo en concreto. ¿Quién me puede ayudar? Y durante el doctorado yo me fui 6 meses a Londres, a otro laboratorio con el que colaboramos, porque ellos eran expertos en estas cosas que a nosotros nos faltan. Entonces también te enseña que por muy inteligente que seas en tu campo, hay otro campo del que no sabes nada y que tienes mucho todavía que aprender. Y es muy gratificante también ver pues eso como pues grandes científicos saben mucho de lo suyo, no tanto de lo otro, y son capaces de bajar el ego y decir, yo de esto no sé, vete a este otro sitio donde te pueden enseñar mejor. Laura, nos ponías un poquito en situación del mundo de la investigación. Me interesa saber tu opinión en cuanto a el papel de la mujer en la ciencia. Bueno, como comenté, la ciencia está muy precarizada. Si eres mujer, más. Como en todos los puestos de trabajo, yo creo que ser mujer casi nunca es un plus. No es algo que te digan abiertamente, pero... A ver, yo no me he encontrado con ningún rechazo por ser mujer,
pero sí que te planteas cosas de, bueno, el día de mañana si tengo hijos o si tengo que encargarme de personas dependientes, ¿qué tipo de vida es esta cada 2 años trabajando en una universidad distinta? No sé, yo creo que todavía las mujeres tienen esta carga, este peso que no todos los hombres llevan encima, que siempre estás pensando el rol de cuidadora, cómo se compatibiliza esto con mi carrera profesional. También hay centros de trabajo en donde se castiga la maternidad. Tú al fin y al cabo no puedes trabajar con sustancias tóxicas mientras estás embarazada. El laboratorio es un sitio en donde quizá no puedas trabajar durante 9 meses, luego vas a tener la baja de maternidad. ¿Cómo encaja esto en un contrato de 3 años? Si tú tienes 3 años para completar un proyecto y se te va 1 año y medio en tener un hijo, yo no he sido madre durante el doctorado, no sé cómo se compatibiliza, pero no quería saberlo. La verdad, no me parecía que fuese una opción muy sencilla. Bueno, tenemos a la rebelde del sistema porque decimos que Laura ahora mismo es madre de una preciosa niña. Te iba a comentar eso, si la maternidad era un hándicap. Ahora en la empresa privada entiendo que no, que está bien. No, en la empresa privada, por lo menos en mi empresa, es totalmente diferente. En Bélgica la baja de maternidad es similar a España, son unos 4 meses. El problema que hay allí es también la conciliación familiar no es perfecta en ningún sitio. Allí el gran problema es encontrar guarderías. Si el niño tiene 4 meses y tiene que entrar a la guardería porque tú tienes que empezar a trabajar y no hay plazas, ¿qué haces? No te puedes llevar al niño al hombro al trabajo, ¿no? Entonces yo en mi caso fue lo que me ocurrió. Tuve que solicitar una excedencia durante un par de meses porque no conseguía guardería para el momento en el que me tenía que reincorporar, y en mi empresa han sido bastante flexibles y he podido tener unas semanas extra de excedencia. A ver, es sin sueldo, pero es que no te queda otra básicamente, y cuando empiece en la guardería ya me puedo reincorporar al trabajo, y la conciliación tienes más flexibilidad, creo, que en la academia. Yo tengo un horario fijo, tengo que hacer mis 8 horas, si entro un poco antes puedo salir un poco antes, si entro un poco después salgo un poco después, y a no ser que haya un gran caos, un proyecto que dicen, ay, necesitamos los datos para tal hora, tal día, pues eso, alguien que está en Estados Unidos, tienes que quedarte hasta tal hora para una reunión con alguien que se está despertando allí. Por lo general tienes un horario muy normal. En el laboratorio, si te sale mal el experimento y tienes que repetirlo, o tienes que, pues en mi caso, poner las bacterias a crecer la noche anterior para poder inyectar las plantas de tabaco el lunes, pues tienes que irte un domingo al laboratorio, tienes que quedarte hasta las 8 de la tarde, hasta las 9. Compatibilizar eso con un bebé o con un niño es bastante más complicado. Se puede hacer, obviamente, a científicos y científicas con hijos, se hace, pero yo creo que es más sencillo, o para mí, me resultaba más sencillo hacerlo una vez tuviese un trabajo en el sector privado. Y ahora te puedes permitir, por ejemplo, traer a la criatura de cuando en cuando al Hierro, ¿no? Que me imagino que, como nos has contado, lo visitas no con la frecuencia que te gustaría, pero sigues teniendo la oportunidad de venir de cuando en cuando, ¿no? Claro, sí, yo procuro venir pues mínimo 2 veces al año, en Navidades y en algún otro momento del año, en verano, si se puede una tercera escapada, pues mejor. Ahora que estoy cerca de Bruselas hay bastantes vuelos. Me alegro que a los belgas les guste Tenerife porque hay mucha conexión con Tenerife Sur, son 4 horas y media, que al final te descargas algo para ver o te llevas un libro y se pasa, o en mi caso vas con un bebé encima. Esta primera vez que he venido con el bebé para el Hierro, y hombre, yo vengo todo lo que puedo, la verdad lo echo de menos. Aquí sigo teniendo a mi familia, y venir al Hierro siempre sienta bien. ¿Cómo de importante es el Hierro para ti? Hombre, todavía sigue siendo muy importante. Obviamente hace ya pues bastantes años que no vivo aquí, pero para mí el Hierro es mi casa. Yo cuando digo, ay, estoy en casa, puede significar muchas cosas. Puede significar que estoy en Bélgica, que estoy en el Hierro. Yo creo que eso nos pasa a muchos de los que nos vamos, que nunca te acabas de ir del todo, nunca dices, voy al Hierro, dices, vuelvo al Hierro, vuelvo a casa. Entonces sigue siendo importante, pero claro, en la distancia la mayor parte del año.
vamos a ir con un bloque que seguro que conoces de haber visto otros episodios del programa, que es el bloque de preguntas rápidas, donde vamos a hacer una serie de preguntitas y tú simplemente vas contestando a lo primero que te surja, sin agobio. Venga. Cuanto más decimos sin agobio, más se agobia el Sí, invitado. ya estoy agobiada. No tenemos el botón de ¡para! No, empezamos. ¿Qué tipo de habilidades o cualidades crees que son importantes para tener éxito como científico en la ciencia? Flexibilidad, desde luego, y creatividad. Hay mucha gente que no piensa que la creatividad vaya con la ciencia, pero yo estoy convencida de que sí. ¿Cuál es el aspecto más gratificante de ser científica para ti? Los resultados, ver que tú diseñas un experimento para comprobar sucede esto, sucede lo otro, suceda una cosa o la otra, ves un resultado. ¿Cuál es el mayor desafío al que te has enfrentado en tu profesión? El mayor desafío, decidir si me salgo o me quedo. ¿Qué consejo le darías a otros jóvenes que estén interesados en seguir una carrera en ciencia? Que sean flexibles, que abran la mente para explorar otras posibilidades. Yo cuando empecé la carrera en Salamanca no sabía que acabaría haciendo un doctorado en Viena, pero que mantengas un poco los ojos abiertos y ver qué oportunidades hay, y incluso desde el Hierro, qué oportunidades hay desde aquí, porque donde menos te lo esperas puede haber algo muy interesante. ¿Cuáles son tus proyectos de futuro? ¿Tienes algún sueño claro que te quede por cumplir, que tengas ahí pendiente? A nivel de ciencia, no, la verdad. Ahora mismo ya me parece como que he cerrado un pequeño capítulo de decir, mis días en el laboratorio quedan atrás, pero claro, los proyectos dentro de la empresa donde estoy ahora, pues sí que tengo ilusión por seguir aprendiendo cosas de estudios clínicos. Me parece que es algo también muy interesante de formar parte de ello. A ver, si pudieras realizar una investigación o experimento loco sin preocuparte del presupuesto o la ética, ¿cuál sería? Sin preocuparme de la ética. Me quieren dejar aquí en mal lugar. A ver qué dice no se la está grabando, no te preocupes. Dijimos presupuesto, pero decimos, vamos a enredarla todavía un poquito más. Hombre, ahora hay muchas técnicas que, por lo menos en papel, puedes editar los genes de los humanos. Hay un científico, pues muchos dirían loco, en China, que ahora dice que editó el genoma de unos bebés que no pueden infectarse con el virus del VIH. Hombre, yo no sé hasta qué punto eso aunque pudiese, ¿estaría yo editando el ADN de unos bebés? Pues yo creo que no, pero hay muchas cosas que se podrían hacer, pues eso ya, igual en gente que esté ya con alguna enfermedad muy grave, que tú digas, ¿es esto o nada? Y la persona de verdad quiere intentarlo. Hay muchas técnicas, yo creo, sobre todo eso de edición de ADN. Pero más no puedo decir. Supervillana en 2 minutos ahora mismo. No, vamos a continuar un poco por esa línea y acabamos ya, porque si pudieras resolver un misterio científico o enigma de la humanidad, ¿cuál elegirías y cómo lo resolverías? ¿Te creas tú que...? Pues yo creo que me gustaría saber cómo empieza la vida. Yo creo que eso es algo muy interesante, hay mucho por descubrir todavía, las primeras etapas, cómo pasamos de ser... Igual ya es también eso, el hecho de haber sido madre recientemente, que te pones a pensar cómo pasamos de ser una pequeña célula a ser una persona. Yo creo que hay mucho que aprender por ahí, cómo lo haría. Hombre, pues no sé, lo del cuerpo humano, no había esta serie en los años 90 por lo menos, descubrir el cuerpo humano, que te metías dentro de las venas y las arterias, ibas ahí pequeños animalitos. ¿Verdad? Sí. Pues yo lo haría así, ¿no? Puestos a elegir, yo me metería dentro y a ver qué está pasando, a contar las células Y luego había una peli también de eso, el chip prodigioso, me suena, ¿no? Que te metía... No, momento vintage ahí. ¿Te acuerdas de esa? Sí, habías nacido ya cuando eso, Lisa. Me acaba de venir son los flash, 80, un tío que le metían Yo. a un hombre reducido en chiquitín con la nave y tal cual. La serie de dibujos pues lo hicieron peli. ¿Ves? Es que ya no hay ningún pensamiento original, está todo inventado. No lo busques en internet porque ya existe todo, ¿no? ¿Ves? No ha sido tan complicado lo de las preguntas rápidas. No, bien, sobreviví. Vale. Bien, sobreviviste. Ahora vamos, eso sí, nos queda una pregunta que es la pregunta del público. Recordamos que en esta segunda temporada hemos decidido darle voz a la audiencia para que formulen ellos una pregunta a nuestros invitados. Eso sí, la formulan sin tener ni idea de quién va a ser el invitado, porque esa es una de las cosas divertidas. Así que, bueno, en este caso te va a tocar a ti, pero la va a leer Elisa.
Recordamos también que pueden seguir dejándonos sus preguntas a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión, Laura, la pregunta que han formulado es de uno de nuestros invitados, del gran José Antonio de Pablo Depa, que pregunta: ¿qué es lo que más valoras de tu isla y qué te gustaría que fuera diferente? A ver, yo creo que la respuesta típica es la tranquilidad. Valoro la tranquilidad, llego y me siento tranquila, pero es verdad, hay cosas que hacer. En el Hierro hay muchas cosas, hay mucha actividad, pero hay huecos de la isla donde de verdad respiras tranquilidad. Hay ruido, si te pones al lado de alguna carretera pasa algún coche, pero hay rincones donde de verdad que hay silencio. Qué bonito. Y además, para premiarte por haber contestado a nuestra audiencia, que sepas que tienes una cajita a tu izquierda, que te vamos a hacer entrega ahora de ella. Puedes cogerla, de hecho. Y para aquellos que no nos ven en vídeo, que sepan que Laura acaba de coger la caja, acerca la caja al micrófono y va a hacer un unboxing directamente en el programa. Te recuerdo del paso por el podcast, que ya sabes que es uno de los regalos obligatorios para nuestros invitados. Solo la tienen los invitados que han pasado por aquí. Exclusividad máxima. Sí. Muchas gracias, y gracias por la taza, gracias por invitarme y gracias por hacer este podcast, porque ha sido súper interesante para mí también como público, conocer un poquito más a gente del Hierro, que habrá gente que te suene, habrá gente que no, lo que dices tú, ¿y tú de quién eres? En plan, me quieres sonar. Así que también como parte del público, gracias por el programa. Tenemos que dar una taza más grande, me acabo de emocionar. Sí. Bueno, gracias también a todos ustedes por acompañarnos en un nuevo episodio y, por supuesto, millones de gracias a nuestro patrocinador, Abragón Infraestructuras, que es el patrocinador de esta segunda temporada. Y ahora, lógicamente, también para toda la audiencia habitual o la que tengamos ocasionalmente, recuerden, like, suscribirse, le damos a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones en YouTube, síguenos en nuestras redes sociales, puedes dejarnos un comentario si te ha gustado el programa, puedes dejarnos un comentario si no te ha gustado el programa, y recuerda que también puedes escucharnos en todas las plataformas de podcast como Spotify, iVoox, Apple Podcast, etc. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio de ¿Y tú de quién eres?